El país ardía. Las calles de Seúl, que alguna vez fueron el epicentro de nuestra esperanza, ahora eran el escenario de una furia incontenible. Había manifestaciones, caos, discursos de políticos que sonaban más vacíos que nunca. Los juicios contra los corruptos, aquellos que prometieron justicia, se dilataban hasta convertirse en una broma cruel. Corea no se había liberado, se había fracturado en 1000 pedazos. Yo, Yugu, lo entendí demasiado tarde. Creímos que habíamos ganado, que cada batalla derribaba un muro del sistema. Pero el sistema no muere, solo muta, aprende, se vuelve más inteligente. Cada líder corrupto que caía dejaba un vacío, que era llenado por alguien más frío, más calculador, alguien que no cometería los mismos errores. Nuestra victoria se sentía cada vez más como una derrota disfrazada. Y entonces, una mañana gris, llegó la notificación. Un sobresellado, sin remitente, con la marca de máximo secreto de seguridad nacional, acceso restringido. Mingi, siempre un paso por delante, siempre protegiéndome, lo tomó y lo abrió primero. Vi cómo su rostro, normalmente una máscara de calma, se congelaba. No levantó la vista del papel. El silencio en la habitación era tan pesado que podía cortarse. ¿Qué es?, le pregunté. Con un nudo formándose en mi garganta, él no respondió. Siguió leyendo, cada palabra pareciendo clavarle un puñal. Mingae, insistí. Finalmente, con un movimiento lento y deliberado, cerró el archivo y lo dejó sobre la mesa. Es una lista, dijo, con una voz que apenas reconocí, una voz despojada de toda emoción. Una lista de personas que, según ellos, no deben existir para estabilizar el país, para restaurar el orden. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entendí de inmediato lo que significaba, y pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Minji levantó la vista por primera vez, y sus ojos me lo dijeron todo. Tu nombre está al principio de esa lista. Esa noche no hubo discusión, no hubo un debate moral sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre luchar o huir. En los ojos de Min Jae vi una resolución de acero. Él ya había tomado una decisión, una que no iba a compartir conmigo. Mientras preparaba un té, con sus manos firmes y precisas, las mismas manos que antes desarmaban explosivos o limpiaban un rifle, no sospeché nada. Me lo ofreció, y yo lo bebí, creyendo que el agotamiento de los últimos meses finalmente me estaba pasando factura. El sueño me venció suavemente, un manto oscuro que me cubrió sin que yo pudiera resistirme. Cuando desperté, la luz del amanecer entraba por la ventana, pero la casa estaba en silencio. Un silencio antinatural. Él ya no estaba. Mi corazón se detuvo. Sobre la almohada, a mi lado, había una nota doblada. La tomé con manos temblorosas. Su caligrafía, tan familiar, ahora parecía la de un extraño. Te amé, como no se puede amar a un país, decía, y por eso mismo, no puedo permitir que te conviertas en un símbolo muerto para su causa. En ese instante, lo entendí todo. Su plan, su sacrificio, y el grito que salió de mi garganta no fue de miedo ni de rabia. Fue un grito de pura y absoluta desesperación, el sonido de un corazón rompiéndose. Minji regresó a las sombras de Seúl como un fantasma, no para esconderse, no para huir. Volvió para cerrar el círculo, para terminar la guerra en sus propios términos. Uno por uno, los nombres clave detrás de esa lista, los arquitectos del nuevo orden represivo, comenzaron a morir. La prensa lo llamó una ola de caos inexplicable. Accidentes automovilísticos perfectamente sincronizados. Robos que salieron extrañamente mal. Suicidios que desafiaban toda lógica. El gobierno, en conferencias de prensa urgentes, hablaba de una nueva célula terrorista que amenazaba la estabilidad de la nación. Pero Min Jae no hablaba, no daba entrevistas, no dejaba manifiestos. Tan solo actuaba. Se movía por la ciudad como una sombra vengadora, eliminando metódicamente a cada pieza del tablero. Era un hombre en una misión solitaria, borrando del mapa a quienes querían borrarme a mí y yo. Lejos, segura en un lugar que él había preparado, solo podía ver las noticias y entender que cada titular era una carta de amor escrita con sangre. Él avanzaba, sin descanso, hasta que solo quedó un nombre en su lista. El último.
Y fue entonces cuando descubrió la verdad más cruel de todas, la pieza final del rompecabezas. El último nombre de la lista, el verdadero objetivo de toda la operación, no era un político, ni un general, era yo, Jibu. Pero no como un objetivo a eliminar, sino como una catalizadora. El plan era diabólico en su simplicidad. Mi existencia, mi voz, mantenía viva a la oposición. Les daba esperanza, un rostro por el cual luchar. Pero si yo moría, si era asesinada en medio de ese caos terrorista, me convertirían en una mártir. Mi muerte sería la excusa perfecta, la justificación que el gobierno necesitaba para declarar un estado de excepción, suspender las libertades civiles y aplastar cualquier disidencia de una vez por todas. Mi muerte les daría el poder absoluto. Mengae, al descubrirlo, entendió el juego completo. Se dio cuenta de que lo habían arrinconado, que lo habían usado. No había forma de ganar. Si me protegía, la amenaza seguiría latente. Si los mataba a todos, solo aceleraría el plan para convertirme en un peón sacrificial. El monstruo que habían creado para casarme era, en realidad, parte del plan para destruirme. Así que hizo lo único que le quedaba por hacer. Anse entregó, no en una comisaría oscura, sino a plena luz del día. En la plaza pública más concurrida de Seulan caminó hacia los oficiales, levantó las manos y se rindió en silencio. En el interrogatorio no hubo negativas ni excusas. Confesó cada uno de los asesinatos, les dio pruebas irrefutables, detalles que solo el culpable podría conocer. Asumió toda la responsabilidad, pintándose a sí mismo como el monstruo que los medios ya decían que era. Los periodistas, desesperados por una explicación, le lanzaron una última pregunta, mientras lo escoltaban, esposado, fuera de la sala. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué desató esa ola de violencia? Por primera vez desde su rendición, Minji miró directamente a la cámara. Sus ojos buscaron los míos a través de la lente, a través de la distancia. Porque alguien tenía que ensuciarse las manos, dijo, con una voz firme y clara, para que otros pudieran seguir creyendo que las suyas estaban limpias. Fue condenado como un monstruo, como un terrorista sin causa, un villano para la historia oficial de Corea. Yo intenté hablar. Intenté contar la verdad, explicar su sacrificio, pero nadie me escuchó. Las puertas se cerraron. Los micrófonos se apagaron. Mi voz, antes tan poderosa, fue silenciada. La narrativa ya estaba escrita, y en ella Minji era el demonio y yo, la víctima que él, irónicamente, había logrado salvar. Pasaron los meses. La vida en Corea siguió su curso, como un río que simplemente rodea las piedras en su camino. Hubo nuevas leyes, sí a nuevos rostros en el poder, nuevas mentiras, solo que esta vez estaban mejor escritas. Eran más sutiles. El sistema no había muerto, solo se había puesto un traje nuevo. Yo lo dejé todo. Abandoné la lucha, dejé de dar discursos, dejé de denunciar. El fuego que ardía en mí se había extinguido. Me mudé a una pequeña casa junto al mar, muy lejos de Seúl, a un lugar donde nadie me reconocía, donde mi nombre no significaba nada. Vivía una vida tranquila, anónima, vacía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente mi ventana, encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, ni sello, solo un sobre blanco dentro, una única hoja de papel, y en ella una sola frase, escrita con esa caligrafía que conocía tan bien, la letra de Minji. El mundo no cambió, pero tú sigues viva. Y eso tenía que bastar. Al amanecer del día siguiente, fui a la orilla del mar. El cielo sobre Corea era de un azul pálido, casi blanco. Un cielo claro, vasto e indiferente a las tragedias que ocurrían bajo él. Pensé en Minji, en el amor que tuvimos. Un amor tan grande que no pudo salvar al mundo, pero que fue lo suficientemente fuerte para salvarme a mí. Pensé en el hombre que eligió ser odiado por todos, para que yo pudiera seguir respirando el aire de este mundo roto. No lloré en las lágrimas. Ya se habían secado hace mucho tiempo. El dolor ya no era una herida abierta, sino una parte de mí, como mis huesos, como mi sangre. Bajo el cielo indiferente de Seúl, la política ganó. La maquinaria del poder siguió girando. La verdad sobrevivió.
pero solo a medias, susurrada en rincones oscuros. Y el amor no venció, no movió montañas, ni cambió el destino de una nación, pero tampoco se rindió. Se transformó en un sacrificio silencioso, en una última carta, en la certeza de que, en un mundo que no pudimos salvar, al menos, nos salvamos el uno al otro. Y eso, quizás, tenía que bastar.